Y saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a Meme Yamel, directora del portal de México News, para platicar esta tarde. Meme, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oye, aquí pidiéndote tu lectura de lo que hemos visto en los últimos días. Nos topamos con una oposición que lleva este tipo de, pues voy a decirlo de manera muy clara, ¿no? Estas tumbas ficticias a una comparecencia del secretario de Salud. Nos topamos con un enfrentamiento que lo hacen incluso viral y uno de ellos hasta lo festeja, el caso de Jorge Triana y el señor Fernández Noroña. ¿Qué lectura le das tú a lo que está pasando en materia de nivel de oposición de entrada, Meme? ¿Qué tipo de oposición tenemos que se comporta de esta manera? Pues valdría la pena por decir que es una oposición reaccionaria y esto es preocupante porque lejos de tener un argumento, más bien, lejos de tener una causa, solamente están reaccionando a lo que no les gusta porque sí. O sea, ese es el tema, es quizás muy burdo. Ahí justamente lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Triana, no es nuevo, lo hemos visto muchas veces cuando a la oposición se le quedan, se va y no hay más argumentos. Y ese es el problema. Lamentablemente el nivel de debate está muy por debajo de lo que nosotros quisiéramos, porque lejos de utilizar argumentos, datos duros, lejos de utilizar información que por supuesto tienen, lo que utilizan es la descalificación, es el show y es muchas veces recaer hasta en estos pues ataques sin sentido al físico a veces de las personas, a la apariencia y eso, bueno, ¿eso qué nivel de debate es? Digo, si nos vamos a poner a pelearnos por quién está más bonito que el otro y quién tiene mejor traje que el otro, bueno, creo que no estamos entendiendo el punto. Y esto creo que va en un sentido muy importante y es que el argumento que sí tiene la oposición no lo quieren decir tal cual. Y es a lo que muchos de nosotros creo que hemos hecho el llamado de, pues quítense las máscaras. Nadie les está diciendo que dejen de defender sus causas, pero tengan el valor suficiente como para decir cuáles son las causas que realmente defienden, porque muy lejos pareciera que están de las causas nobles, llamémosle, de los pobres o de las causas de aquellas personas que menos tienen. Y en realidad lo que han defendido desde hace muchos años son a los intereses privados. Creo que un ejemplo muy claro fue con la miscelánea fiscal 2022, en donde al menos en la Cámara de Diputados, 220 diputados estuvieron en contra de esta miscelánea fiscal que, según datos duros del SAT, afectaría a 57 personas. Entonces, si vemos que la oposición está defendiendo a intereses de exclusivamente 57 personas o del 10% de la población, pues creo que es lo que mínimo mereceríamos, es que realmente lo digan. Ya dejemos el que si está bien o está mal, pues es su causa, ¿no? Si esa es la que quieren abanderar, está bien, pero valdría la pena que dijeran que esa es la causa y que no dijeran es que aquí están los pobres o que utilizaran las causas de las organizaciones de la sociedad civil que sí hacen trabajo, que utilizaran a aquellos niños con cáncer, a las madres o que utilizaran a las personas que tienen algún padecimiento para abanderar alguna de sus causas que pues va a favorecer más a las farmacéuticas, a las empresas privadas, etcétera. Entonces, el nivel de la oposición es ese, es un nivel de oposición al que se le tendría que exigir más porque solamente está cayendo en la descalificación, en el show y en el burdo. ¿Tú crees que permea, mi querida Meme, tú crees que llega a permear en un sector de la sociedad este tipo de discurso, de histrionismo que vemos de repente en personajes como la propia Lili Telles o Kenia López Ramadán o algunos otros legisladores incluso que de repente se dicen hasta hijos del maíz, ¿no? En una de las frases célebres de los últimos días, ¿llega a permear este tipo de discurso? Sí, y ahí creo que tendremos que medir qué tanto, porque vaya, nos hemos topado con algunas personas que solamente te argumentan con lo que escucharon que dijo tal o cual diputado o senador, pero no están viendo más allá, o sea, no están buscando los datos duros, no están buscando la información, no están buscando el origen de los cambios, por ejemplo. Entonces, pongo otra vez el ejemplo de la miscelánea fiscal. Cuando era la miscelánea fiscal y todo este debate por las donatarias y qué tanto se puede deducir, la defensa se centró en si se quería atacar a los filántropos, si se quería atacar a las organizaciones de la sociedad civil, o sea, se centró en el debate ahí, se estancó. Y nada tenía que ver. Y había muchas personas que argumentaban, a mí me lo argumentaban particularmente diciendo que este gobierno iba a permitir las donaciones para causas, organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el cine
pero que no las iba a permitir para niños con cáncer y mujeres. Y yo, bueno, ¿en dónde dice eso? Me puse a revisar la ley y eso nunca está en la ley. O sea, no viene una clasificación de a quién sí se puede donar y a quién no. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el discurso de ciertos personajes muy mediáticos que están haciendo mucho marketing para hacer mucho ruido de los discursos y del debate que están llevando a las cámaras, está permeando en un sector de la población, y hay que decirlo, que es lo más triste, no es el sector de la población que menos estudios tiene, es un sector de la población que al menos tiene bachillerato, entonces, y concluido. Entonces estamos hablando de gente que sí tiene un cierto grado de estudios, que se está quedando solamente con lo que los personajes le están diciendo, lo que están promocionando en las redes sociales, lo que están saliendo a decir a los medios de comunicación, y lejos está todavía de buscar qué es lo que sí es cierto y qué no. O sea, le están muy lejos todavía de generarse un criterio propio. Creo que aquí valdría la pena decir qué tanto, cuántas personas realmente están en esta situación, qué tanto está permeando en ellos, porque pues si somos honestos, otro caso, por ejemplo, de la propia oposición en este juego, es cuando estaban buscando que se hiciera una consulta popular para ver si la gente quería o no el ingreso básico mensual, que es una propuesta que traían mucho en el Senado. Bueno, si uno es congruente, eso no se podría someter a consulta popular, y es algo que los senadores y los diputados perfectamente saben, porque asuntos relacionados con ingresos no pueden ser sometidos a consulta popular. Y en vez de buscar hacer una modificación a la ley para que pudieran ser sujetos, estaban promoviendo que se realizara una consulta popular. Pero eso sumémosle, lo estaban promoviendo en tiempos donde no se permite promover una consulta popular porque no lo marcan así. Entonces, están dándose topes contra la pared a propósito, pero no lo quieren mencionar solamente porque quieren hacer campañas muy mediáticas que permeen en un cierto sector de la población, y esto pues va en un solo sentido: votos. Mi querida Meme Yamel, directora del portal de México News, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. Yo te agradezco a ti, a la invitación y a toda la bonita audiencia que tienen por acá. Muchas gracias, Meme. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con más. La Octava Noticias con Jesús Escobar.